partir de este momento, la realidad que conoces queda atrás. Estás cruzando un umbral hacia información restringida, una dimensión más real de lo que llamas realidad. No todos están preparados para lo que sigue. Esto es Archivo W. Dirige Felipe Whitman. Hola a todos mis parceros, a todos mis amigos. Qué bueno que estén otra vez aquí de nuevo. Los que se están conectando, los nuevos, sean ustedes bienvenidos a esto que es Sonoros FM y a esto que es Archivo W. Quiero agradecerle, pues, como siempre, parcero del máster. A ese hay que llevarlo en la hora porque si no te desconecta. Parcero, si usted estuviera aquí en Colombia, vio, aquí lo invito a unos buñuelitos, unos pan de bonos, parcero, con chocolate, bien bueno. Usted sabe que lo llevo en la buena, viejo. A todos los nuevos, muchas gracias. A todos los de Sonoros también. Quiero saludarlos a todos los que están en el estudio. No los muestro porque estamos acá en directo. Sí. También saludos a mi sinagoga. De nuevo, gracias por estar acá acompañándome siempre en todos estos programas, analizando todo lo que yo hablo. Y a las personas nuevas también. Cada día estamos creciendo más y más. Hoy no armé programa. Bueno, sí lo armé, pero pues lo que les voy a comentar, pues lo vi hace poco, pero pues es algo ahí, pero lo quería hacer. Y pues les voy a ser sincero, pues llevaba como, sí, unos días, pues mirando la libreta, mirando mis libretas, mis apuntes, también mirando el techo y tratando de encontrar por dónde empezar esto que les quiero compartir. Y yo creo que ya lo encontré. Creo que ya. Hace unas noches vi algo pues que no era un sueño, tampoco era una película. Fue una imagen pues real. Un video de un niño que pues no tendría que más de 5 años, que le pegaba con muchísima fuerza, inexplicable, pues a un perrito. Y no era un juego. Lo hacía con la intención de lastimar, la verdad. Y lo peor no fue el golpe, no, sino la mirada, la expresión del chamaco, pues del niño. Sí, el perro no se defendía, solamente se encogía y el niño pues sonreía. Era la mirada lo que más me impactó a mí. Y pues yo me quedé ahí con el corazón como apretado ahí, pues preguntándome, ¿esto nace con él o alguien se lo enseñó? Esto de la maldad. O alguien le enseñó a hacer mal, a hacer maldades. Y ahí está la pregunta del millón, la que llevamos siglos, yo creo que tratando de responder sin atrevernos a mirar de frente la respuesta. La maldad, esa sombra que todos llevamos dentro, todos llevamos esa sombra, literalmente la tenemos allí. A mi sinagoga, creo que ya lo saben. Abrí libros que estuvieron prohibidos. Muchas gracias por permitírmelo. A mi sinagoga, a mi priorato. Muchas gracias. Siempre pido permiso para abrir estos libros para poder ilustrarme un poco mejor y conocer algo mejor antes de tocar el tema. Abrí unos libros que estuvieron prohibidos, condenados, escondidos. Sí. Libros que algunos creen que matan con solamente leerlos, otros que enloquecen. Sí, hay mucha gente que dice eso. Y otros que simplemente fueron silenciados porque pues lo que decían era demasiado incómodo para pues el poder de turno, para las grandes élites. Así que hoy les voy a hablar en esta edición, no sé qué número sea, la que nació de una pesadilla y de una pregunta que no deja dormir. Hoy vamos a hablar entonces del origen del mal. Voy a tocarles el origen del mal. Vamos a viajar años atrás, 2500 años. Vamos a cruzar también monasterios malditos y bibliotecas secretas. Vamos a invocar fantasmas, y filósofos, también demonios, de pronto. Mentiras, pero sí, de pronto hay demonios aquí. Todo para tratar, obviamente, todo para tratar de entender si ese niño del video del que yo me estoy refiriendo, o prácticamente todo mundo, se parece un poquito a todos nosotros, ¿sí? Así que pónganse incómodos, tomen apuntes si quieren, porque vamos a tocar libros y filósofos para que ustedes investiguen mucho más a fondo, para que
puedan responder aún más. Yo solamente toco la superficie de lo que se puede. ¿Sí? Y vámonos con esto, el origen de la maldad. Bueno, entonces antes de hablar de grimorios, sí, satánicos, pues, grimorios satánicos y evangelios prohibidos, tenemos que pisar tierra firme, porque resulta que nuestra angustia no es nueva, no. De hecho, los primeros tipos que se sentaron a pensar esto, no lo hicieron en una universidad, para nada, lo hicieron mirando, para todos ustedes, para que pillen, lo hicieron mirando el mar o el fuego hace casi más de 3000 años. Ujú. Y me encontré con un libro académico, estoy investigando bastante, pues hace semanas, con un libro académico de esos que pesan como un ladrillo, esos grandotes así. Ahí me encanta leer. Eh, eh, Eso se llama, espérate, creo que se llama The History of Evil in Antiquity, algo así. Sí, pero es así. The History of Evil in Antiquity, algo así. Así es en inglés. Sí. Pues obviamente que no me lo leí pues entero los 20 capítulos porque pues me dio miedo a que se me secara el cerebro. Mentira, sí me lo leí todo, me encantó. Y fue espectacular. Pero sí me clavé en una parte en específica, sí. Me atrapó. En algo que se llama los presocráticos. Los presocráticos. Mm, ¿Cómo? Sí, va, ya. Bueno, ¿quiénes son los presocráticos para aclararles a todos ustedes? Los presocráticos son los filósofos que eran antes de Sócrates. ¿Ok? Por eso le llaman presocráticos, antes de Sócrates. Ujú. Eran los abuelos pues de todo este pedo pues de los que vamos a hablar. Y resulta que ellos ya estaban obsesionados con la misma pregunta que yo. Sí, ya estaban obsesionados con esta misma. Y aquí viene lo bueno. Resulta que un señor llamado Anaximandro, eso es nombre. eh, Imagínese usted Lina, que está ahí llamando por teléfono a su novio. Buenas, está Anaximandro. Uy, huepucha. Anaximandro. Sí, él que vivió hace como 600 años antes de Cristo. Él tuvo una idea muy brutal. Resulta que él decía que al principio todo era un equilibrio perfecto, en armonía, algo así como una sopa cósmica donde todo estaba en orden. ¿Y qué pasó? Que el ser humano al existir rompió ese equilibrio. Para Anaximandro entonces, existir ya era, escuchen bien, para Anaximandro existir ya era una falta. Sí, perdón, ya era una falta. Nacer, nacer, o sea, separarse de esa totalidad era ya una injusticia en sí misma. Y por lo tanto el mal no es algo que aprendemos. No. Es el precio de ser individuos. La culpa no es de Dios ni del diablo, para nada. Es tuya por haber nacido y ocupar un lugar que no te corresponde. Ese era el pensamiento de Anaximandro. Ahora, ¿te imaginas ustedes cargar con eso? O sea, que ya el hecho de existir, papucho, usted ya nace con una culpa. Ahora, es como si desde el momento en el que abres los ojos ya estuvieras en deuda. Y eso es demasiado heavy. Sígalo bien. Es demasiado heavy. Pues es demasiado brutal, pues. Demasiado heavy. A lo fresa, pero sí, es demasiado brutal. Pero no todos estaban de acuerdo con Anaximandro. Por otro lado, también están los pitagóricos. Sí, pues, sí, los del teorema, los pitagóricos, sí, los del teorema de Pitágoras, pues. Resulta que estos no solo le movían los triángulos, o sea, no solamente se movían a través de los triángulos ni nada de eso, no. También eran unos místicos obsesionados con el universo. Y también decían que el universo era binario. Sí, para que sepan esto, sí. En serio, espérate un momentico. Todo era luz versus oscuridad, hombre versus mujer, bueno versus malo. Para ellos el mal no era un accidente, era una fuerza contraria. Era una fuerza contraria, un oponente. El mal existe porque el bien necesita a alguien a quien vencer, según los pitagóricos. Y luego de estos, de los pitagóricos, entra, que ya habíamos hablado de ellos, Heráclito. Pues sí, el amargado que dijo que nadie se baña dos veces en el mismo río. Sí, eso lo dijo él.
Él dijo algo aún más provocador en lo que yo pude leer, que el bien y el mal son lo mismo y literal, sí. Sí, por la dualidad. Sí, para él la enfermedad hace dulce a la salud. ¿Mm? El hambre hace gloriosa la saciedad. O sea, si no existiera el mal, ni siquiera sabríamos que el bien es bueno. Y lo necesitamos para entender el contraste. Y en realidad no está tan loco que digamos Heráclito. Nunca. Para eso existe la dualidad. Entonces ahí vas viendo por dónde va la cosa. Hace 2500 años no había psicólogos, no había DSM-5, nada de esas cosas, no había test de personalidades, nada. Solamente hombres mirando el fuego y preguntándose, ¿el que hace mal nació así o se volvió así? Imagínense pues, hace más de 2500 años ya la gente ya se preguntaba eso, los grandes pensadores del mundo se lo preguntaban. Pero a veces, parceros, la filosofía no basta, obviamente que no, porque la gente no quiere teorías y tampoco en esa época quería teorías, querían respuestas y querían pruebas, Todos quieren eso. ¿Dónde está escrito lo que realmente somos? Esa búsqueda llevó a muchos a un lugar peligroso, los libros prohibidos. De estos mismos, que gracias a mi prelato, a mi sinagoga, tuve acceso. Aquí es donde entra el primero de nuestros invitados de honor, el Codex Gigas, así se conoce, el Codex Gigas, Gigas, el Codex Gigas. Si nunca habían escuchado de él, prepárense entonces. Este libro pesa casi 75 kilos, mide casi 1 metro de alto, y lo escribió un solo monje. Un solo monje, sí. Un solo monje. Benedicto a principios del siglo, creo que eso era el siglo XIII. Y la leyenda dice que la escribió en una sola noche. Dice la leyenda. Eso también lo dicen muchas leyendas de muchos de los sabios. Aunque yo sé que mi sinagoga y mi prelato me quieren meter bien para matar el misterio. Pero sí, eso es lo que dice. Pero no fue una inspiración, o sea, no fue por inspiración divina. Uy, ¿qué es eso? Uy, se me metió Heráclito. Maldito Heráclito. Sí, eso no fue por inspiración divina. Fue por un pacto con el diablo. Pillen pues esto. Cuenta la historia que el monje llamado Herman, así se conoce, rompió sus votos. Fue juzgado por sus superiores. Iban a prenderlo vivo o algo peor. Para salvarse prometió crear en una noche el libro más grande de la cristiandad. Un libro que contuviera toda la sabiduría humana y toda la palabra de Dios. Pero al llegar la medianoche vio que era imposible. El sueño lo vencía, las manos le sangraban y las velas ya se estaban consumiendo. Entonces rezó, pero no rezó a Dios. No rezó a Dios, le rezó al que cayó. Al que cayó. Satanás, dicen, pues la historia cuenta que Satanás apareció, o eso dice. El trato fue simple. El diablo supuestamente terminaba el libro y a cambio el monje pondría su retrato en la página 290 y lo hizo. Y lo más berraco es que lo hizo este loco. ¿Sí? Si tú abres hoy el código Gigas, ahí está, el Codex Gigas, ahí está, un dibujo a página completa de Lucifer, encerrado en una jaula de oro, con una cara, sí, con una cara de no estar ni arrepentido ni vencido, sino simplemente ahí, encerrado, esperando algo. Ahora, ¿por qué este libro importa para nuestra pregunta sobre la maldad? Porque esto que les estoy diciendo no es un libro de magia negra, para nada. Es una Biblia. Tiene el Antiguo y Nuevo Testamento, parcero. Pero también tiene fórmulas médicas, conjuros, calendarios y un exorcismo. El monje que lo hizo no quería maldad, quería redención. Y para conseguirla pactó con la fuente del mal. El Codex Gigas nos enseña algo aquí más perturbador. A veces la línea entre la santidad y la condenación no es una línea, es solamente una página. Y el mal no siempre viene a tentarte con placeres sucios, como pueden ver, no fue así.
a veces viene a ayudarte a terminar la tarea. El estúpido diablo. Pero sí, imagínense, pues, los expertos que han estudiado este libro, pues expertos que lo estudian, dicen que es una caligrafía perfecta, sin errores, y que un solo hombre no pudo haberlo hecho en menos de 30 años, que eso es imposible. Pero la leyenda no muere, porque la pregunta sigue ahí. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para salvarte? ¿Hasta dónde? ¿Ves? Si para ser bueno tienes que pedir ayuda al malo, ¿qué eres realmente entonces? Porque él quería hacer algo bueno, pero le pide ayuda al diablo. ¿Ves? Ahora bien, pero si el Codex Gigas es un arrepentido que le pidió ayuda al enemigo prácticamente, hay otros libros, parceros, que no piden perdón, van directo al grano. Hablando pues más profundo, ¿sí? Hablemos de el Lemegetón, así se le conoce. Conocido pues como la llave menor de Salomón, así se le conoce. Es un grimorio, el Lemegetón, perdón, Lemegetón, sí. La llave menor de Salomón, así se le conoce. Este libro es literalmente un manual de recursos humanos del infierno. Imagina, el infierno tiene hasta recursos humanos. No estoy exagerando, en serio. En sus páginas que datan más o menos del siglo, creo que 17 más o menos, aunque dicen ser que pueden ser mucho más antiguas, se explica cómo invocar a 72 demonios, pero no solamente invocarlos, sino encontrarlos, subyugarlos y hacer que trabajen para ti. También existe el grimorio de la clavícula de Salomón, también, después la tocamos, ¿sí? Pero eso es lo que dice este grimorio. Está organizado por rango. O sea, reyes, duques, condes, presidentes y todas esas cosas. Cada demonio tiene un sello, una firma y una personalidad. Dame un momento, tiene una personalidad. Algunos te enseñan ciencias, otros te dan invisibilidad, otros destruyen ciudades, otros encuentran el amor. Ahora imagínense todo eso, ¿pueden imaginárselo? Encontrar el amor a través de un demonio, eso es una locura. Y sí, les estoy hablando que esto es real. Lo que más impacta de este libro no son los rituales entonces, que son tediosos y requieren una precisión prácticamente obsesiva. No, a mí lo que me impacta es la filosofía que hay detrás. Porque Salomón, pues el rey bíblico sabio, no usaba estos demonios para hacer maldad, sino que los usaba para construir el templo. Según la leyenda, encerró a los demonios en una vasija de bronce y los obligó a trabajar como esclavos para la obra de Dios. ¿No conocían esa leyenda? Aquí se las estoy diciendo. Esa es la leyenda que se habla de Salomón. Es la misma paradoja. El mal como herramienta del bien hizo que el mal trabajara para el bien. ¿Ves? Y aquí es donde mi cabeza explota también. Porque si puedes usar la maldad para construir algo sagrado, entonces el mal no es una esencia, es una intención. Es lo que haces con ello. Ese es el uso. ¿Ves? La maldad aquí entonces, en todo lo que yo puedo leer, no es una esencia, no, es intención. Ya. Pero también hay una advertencia. En todos estos textos que yo encontré, pues gracias, sobre este libro, si ve que se está riendo, se le llega, ustedes creen que yo soy muy inteligente. Por usted me pasaron, ahí están tomando apuntes. Pero vean, entonces en estos textos que encontré sobre este libro, pues muchos de los que intentaron replicar los rituales, escuchen bien, los que lograron atravesar pues el velo y realmente contactar con algo terminaron mal. Muertes extrañas, locura, desapariciones, fue extraño, todos. Como si ese conocimiento no estuviera hecho para mentes no preparadas, como si el simple acto de leerlo ya fuera un pacto. Y ahí donde yo me pregunté, ¿será que la maldad es contagiosa entonces? ¿O será que el que busca el mal ya lo lleva adentro y el libro solo le da el vocabulario para expresarlo? Pregúntense en eso. Pero entonces hablemos de un libro que no fue prohibido pues para invocar pues demonios, no, sino para cambiar la historia. El Evangelio de Judas, lo vamos a tocar aquí. Escrito en el siglo II, prohibido pues y perseguido, también destruido por la iglesia primitiva. Eso fue así. Durante siglos solamente existieron rumores, citas de otros padres de la iglesia diciendo que no lean eso, que eso es herejía.
Así decían pues los padres de la iglesia hoy en día, antes. Y luego en los años 70 apareció un manuscrito, un papiro cerca ¿cómo se le llama? Del Minia. Eso es en Egipto. Estaba incompleto, maltratado pues, estaba vendido, revendido, eso pasó por el mercado negro, bueno, hasta que en el año 2000, parceros, una anticuaria griega lo compró y empezó el trabajo de restauración. Entonces, ¿qué dice realmente este evangelio? Algo tan simple también como devastador, que Judas no era el villano, ya les había dicho, ya hemos hablado mucho de esto, pues ya saben, pues según este evangelio Judas era el apóstol favorito de Jesús, todos bien saben eso, los que han leído literatura antigua, los que han leído libros espirituales muy antiguos saben esto, de verdad lo saben, y que Jesús solamente se lo llevó, que Jesús se llevó aparte a Judas y le reveló un secreto, que tú vas a ser odiado por todos, sí. Todos te maldecirán por generaciones, pero solamente tú entenderás mi misión. Solamente tú tienes el valor de entregarme para que yo pueda cumplir mi destino. Ese fue el trabajo que Jesús le dio a Judas. Creo que era muy brutal, pero era tanto el amor y tanto el conocimiento que tenía Judas, tanto que lo hizo, que lo llevó a cabo sin importar el qué. Imagínense pues. Hoy en día créame que eso es un peso muy grande y usted no lo haría, aunque cumpla la ley y el destino como debe ser. Usted no sería capaz de hacer eso. ¿Ves? Pero Judas sí lo hizo. Esto, parceros, te revuelve un poquito el estómago, porque de repente la maldad deja de ser un acto y se convierte en un papel. ¿Ves? Judas no era malo, solamente estaba interpretando el papel de malo. Aquí también vuelve y juega la baraja. ¿Ves? El mal actuando para el bien. ¿Ves? Y aquí conectamos con nuestra pregunta otra vez. Si la maldad es un disfraz, si es un papel asignado, si alguien tiene que ser el chivo expiatorio para que el bien triunfe, entonces la maldad no está en el alma, no, está en la función. No es algo que seas, en realidad no. Es algo que te toca hacer. Ojo. No estoy diciendo que es que me tocó hacerlo, no, simplemente lo estoy viendo de esa manera, estoy sacando mis propias conjeturas. Esta es mi propia opinión, no la opinión de todo el mundo. Y entonces, si ese niño que le pegaba al perro, escuchen bien, no es un psicópata en formación, y si solamente está repitiendo el papel que le dieron, el papel de problemático, el agresivo, el que no sirve, póngase a pensar eso. El evangelio de Judas no absuelve al mal, no. Lo que hace es preguntarnos a quién le conviene que tú seas el malo en esta historia. Y esa es la pregunta más brutal todavía, la que yo encontré. ¿A quién le conviene que haya tanta maldad en el mundo? Pregúntense eso. ¿Por qué se les permite ser eso? ¿Por qué no se hace nada? Esa es la gran pregunta. Y luego de esto están los libros. El libro de Zoiga, así se le conoce. También llamado Aldaraya. Apunte. Un tratado, esto es un tratado, pues dice que estos libros ni siquiera se pueden leer. Esto es abrir la caja de Pandora, mis amigos, mis hermanos. Y la abrí. Sí, Aldaraya. Es un tratado de magia del siglo, creo que es el siglo XVI, siglo XIV, no recuerdo bien, de John Dee. El astrólogo de la reina Isabel, pues por si no saben, de la reina Isabel I. ¿Cómo? Sí, de la reina Isabel I. Y lo tuvo en sus manos. Él lo tuvo en sus manos. Pasó décadas tratando de descifrar las 36 tablas llenas de letras y símbolos que parecían no tener sentido literal. Llamó a ángeles, rezó, hizo pactos y nada sucedió. Resulta que esas tablas, mis amigos,
Resulta que esas tablas no eran un lenguaje oculto, eran un algoritmo. En los años 90, un criptógrafo descubrió que las letras se generaban con una operación matemática, como un código binario de la época. Pero una vez descifrado el algoritmo, el contenido era decepcionante. ¿Mm? Era cábala cristiana, ¿sí? Era lista de nombres de ángeles y astrología. Era eso. Sí, así era. Pues hermano, o tal vez no era tan decepcionante, pues digo yo, ¿no? Tal vez la decepción es parte del mensaje, ¿no creen? Sí, el libro de Zoiga no mata porque le revele secretos infernales, no, mata porque te hace perder la vida buscando algo que nunca estuvo allí. La maldad no era el contenido, era la espera, era la desesperación de John Dee, viendo pasar los años con las velas derritiéndose literal y preguntándose al arcángel Uriel, escuchen esto, esta historia, preguntándole al arcángel Uriel qué decían esas berracas letras, y el arcángel jamás le respondió. Uriel estaba ocupado, no sé haciendo qué. Hey, Uriel jamás. Este libro es aterrador por eso, porque es que el verdadero mal a veces no es un demonio con cuernos, no, es el silencio total, es buscar una respuesta que no llega, es creer que hay un secreto y que ese secreto te va a salvar y descubrir que al final del camino literalmente no hay nada. Eso le pasó a John Dee. El libro de Zoiga entonces aquí nos dice algo, que la maldad no está afuera. En el texto, no está afuera, ¿no? La maldad es tu propia obsesión consumiendo. Eso es lo que creo que a duras penas pudo entender John Dee. El monstruo eres tú mirándote en el espejo y no reconociéndote. Eso fue más brutal. Ese libro de Zoiga prácticamente es una pérdida de tiempo y el desgaste que se tomó John Dee para esto. Imagínate pues. Hizo pactos con Raimundo y todo el mundo y nadie lo escuchó. ¿Y entonces qué? Bueno, después de todo esto, después de pues invocar aquí todos estos filósofos y demonios y apóstoles y todos magos, renacimiento y todas cosas, yo me siento ahorita pues en el cuarto y en el suelo, también lo he hecho otra vez con la misma pregunta. Entonces, ¿nacemos con la maldad o la aprendemos con la vida? Yo les voy a ser honestos, parceros. Yo no tengo respuesta. Estoy como John Dee, perdí el tiempo. A ver, no, o sea, no es que la tenga por completo, absolutamente no. No, pero al menos hay una parte de satisfacción de que al menos conoces algo. Puede que sí nazca con nosotros, o puede ser que el universo nos hace en algún momento tomar ese papel de malo para funcionar para el bien. ¿No creen? Hay que verlo de muchas perspectivas, pero yo literal no les puedo dar una respuesta. Yo sería muy irresponsable de mi parte decirles una respuesta. No la tengo, parcero. La respuesta la pueden encontrar ustedes mismos leyendo todo esto y lo que les diga su alma y su corazón. La paz que les traiga todo esto, esa es la respuesta. No la mía, sino con la que vibren en paz. Eso es lo único que yo les puedo decir. La maldad no nace contigo, naces con la capacidad. Eso es lo que yo puedo decir ahorita. Naces con la capacidad, naces con la herramienta, pero la herramienta no es el crimen, no. Y la maldad pues no es que se aprenda, pues, o no solo, no. No es como montar bicicleta. La maldad se activa. La maldad se activa y se alimenta. También se justifica. Es lo que yo puedo decir ahorita. Todos estos libros que vimos ahora, el Codex Gigas y todas estas cosas, todos hablan de conocimiento, todos hablan del poder, pero sobre todo, parceros, todos hablan de que esto de la maldad es prácticamente una elección. Esa es mi deducción.